Mi nombre es Sergio Andrés Perelli y hoy estamos comenzando una serie de 4 temas titulada Enamorándome de la Biblia. ¿Por qué enamorándome de la Biblia? Y uno de los pasajes preferidos de las Sagradas Escrituras de un servidor está en el Salmo 119, versículo 30, el cual dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hoy hay muchas personas que dicen tener la verdad o hablan de la verdad, o que la verdad está en todas las enseñanzas, no importa de qué religión sea. Pero hace 2000 años, a quien seguimos, Jesucristo dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad la podemos encontrar solamente estudiando seriamente la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que es mi deseo y oración que a través de esta serie tú también te puedas enamorar de la Biblia. En la primera parte de esta serie que es, queremos exhortar a la audiencia a volver a la palabra de Dios. El mundo evangélico hace 30, 40 años atrás era conocido como el pueblo de Dios, pero a medida han pasado los años, no tengo ninguna duda, pero tampoco me asombra, porque estamos viviendo en los últimos días, las corrientes de las filosofías de este mundo y prácticas también del mundo pagano han entrado a la vida de la iglesia. Y eso es en parte porque hay muchos falsos maestros dentro del cuerpo de Cristo. Tampoco es de asombrar, el apóstol Pedro ya lo había prevenido, Pablo, el apóstol Juan, que en los últimos tiempos entrarían personas con el espíritu del anticristo a diluir la sana doctrina, la enseñanza no adulterada de la palabra de Dios. Y habíamos leído un pasaje en la carta de Pablo a los Efesios, en capítulo 5, los versículos 14 y 15, que me gustaría volver a leer. Y Pablo nos hacía una exhortación: no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, palabra claves, y estamos hablando de sana doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, palabra clave también en este pasaje, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vuelvo a repetir esas palabras claves que están allí escondidas en Efesios 4, 14 y 15, doctrina, verdad, crecimiento. Yo le llamo crecimiento y madurez espiritual. Y compartíamos en el primer programa los resultados de una encuesta hecha por el Grupo Barna y la Sociedad Bíblica Americana, que si bien es cierto el 88% de las casas en los Estados Unidos poseen una Biblia, solamente el 37% la lee regularmente. Del 63% restante, compartimos también que el 40% no lo hace, o sea, no lee la Biblia regularmente, y decíamos que esto es en desobediencia a un mandato de Jesús de escudriñar las Escrituras. Esto es no una simple lectura, sino un estudio serio de la palabra de Dios. Decían que tienen una agenda apretada, lo cual también va en desobediencia a un mandamiento de Jesús, como parte del Sermón del Monte, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, con una promesa y una bendición, que las demás cosas que nosotros necesitamos en nuestra agenda vendrán por añadidura. El otro grupo, 33% del 67% que formaban un total, no leen regularmente la Escritura porque dudan de la validez de la Biblia. Y este posiblemente sea el grupo más alarmante,
porque tenemos personas en todas las iglesias que dudan de la validez de las Sagradas Escrituras. Bueno, yo soy un poquito cortante con este grupo porque yo no los considero mis hermanos o hermanas en Cristo, porque la Biblia es la palabra de Dios, y si hay una persona que duda de la veracidad de la Biblia, entonces esto abre la puerta para que duden de la creación en los 7 días, dudan también posiblemente del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, dudan de la historia de Jonás que fue tragado en el mar por un gran pez, dudan de el arca de Noé, pueden dudar de muchas cosas, y esto es poner en riesgo muchas doctrinas, pilares de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué tal de aquellos que sí leen regularmente las Sagradas Escrituras? Son en realidad hombres y mujeres maduros espiritualmente, que están dedicando su don o dones que Dios les ha dado para la bendición del cuerpo de Cristo a la iglesia donde se congregan, o son simplemente un número más que muchas veces se convierte en una carga para aquellos que son pastores y líderes espirituales de esas iglesias. El propósito de esta serie de programas es buscar exhortar a la madurez y el crecimiento espiritual de aquellos que dicen ser cristianos, hijos e hijas de Dios. Quiero leer un pasaje más que está en el libro de Hebreos, el capítulo 5, los versículos 11 al 14. Siempre teniendo de trasfondo en el contexto de estos mensajes, crecimiento, madurez espiritual en la sana doctrina. Hebreos 5, versos 11 al 14. El autor de Hebreos escribe lo siguiente, inspirado por Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de la epístola a los Hebreos nos está haciendo una exhortación. Dice, hay muchos en la iglesia que después de estar tanto tiempo escuchando la palabra de Dios, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya no deberían tener necesidad de tomar leche, sino alimento sólido. Pero, como son tardos para oír, siguen teniendo la necesidad de leche en vez de alimento sólido, y como resultado no han alcanzado una madurez espiritual. No tienen, dice el autor de Hebreos, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá hay dos cosas, leche y alimento sólido. Generalmente cuando he compartido estas palabras del libro de los Hebreos, pregunto a quienes están escuchando mi enseñanza, especialmente la pregunta es dirigida a los padres. ¿Cuántos padres en realidad quieren que sus hijos en la edad escolar estén más de un año en el primer grado? O más de un año en cualquier grado. Bueno, todos los padres anhelamos que
cuando nuestros hijos o hijas comienzan su carrera en la escuela primaria, no estén más de un año en el primer año, tampoco estén más de un año en el segundo año y en los años sucesivos. Lamentablemente, si tomamos esta ilustración, tenemos personas en las iglesias que han estado por años escuchando la palabra de Dios y siguen estando en un estado de niñez espiritual. Y por eso es que al estar en el estado de niñez espiritual, estas personas, como lo decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, están expuestos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Si nosotros consideramos la importancia de la palabra de Dios para los tiempos en que estamos viviendo, es mi deseo y oración que esta serie de programas nos ayude a volver a escudriñar seriamente la Biblia, las Sagradas Escrituras. Solamente para agregar, enfatizar lo que estoy haciendo, me gustaría leer algunas frases célebres de algunas personas que nosotros conocemos, que han pasado por la historia de este mundo, que han escrito frases o pensamientos acerca de la importancia de la palabra de Dios. Uno de ellos fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Escribió lo siguiente: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Gabriela Mistral, una sudamericana que llegara a ser Premio Nobel de Literatura, escribió lo siguiente en cuanto a la Biblia: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Bueno, Gabriela Mistral ya ha fallecido y no tiene conocimiento de esta encuesta del Grupo Barna y de la Sociedad Bíblica Americana, que en nuestros días habría un gran porcentaje de profesos cristianos que para ellos es una molestia leer diariamente o regularmente las Sagradas Escrituras porque están muy ocupados con otras cosas de este mundo. Y otros dudan de la validez de la palabra de Dios. Pero ella puso en tinta y papel: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Hablamos anteriormente lo que Pablo escribió a los Efesios: doctrina, verdad, crecimiento. Lamentablemente son pocos las personas que asisten a las iglesias que desean estudiar profundamente las Sagradas Escrituras. Y en realidad, compartiendo mi pensamiento muy personal, no saben lo que se están perdiendo. Una gran bendición de leer cotidianamente, regularmente, las Sagradas Escrituras. Pero para aquellos que desean estudiar profundamente las Sagradas Escrituras y realmente conocer la sana doctrina, hoy tenemos muchísimos libros y comentarios que nos pueden ayudar a crecer, no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también en nuestra vida espiritual. Pero hablando de doctrina, ¿qué es la doctrina? ¿Cómo podemos definir nosotros lo que es la doctrina? Porque es una palabra muy usada
en el Nuevo Testamento. La definición básica en cualquier libro de teología básica define la doctrina como lo que la Biblia enseña como un todo en un tema en particular. Y la mayoría de estos libros enmarcan el estudio de la doctrina en 7 áreas, y voy a ir muy rápidamente sobre estas 7 áreas. La primera es la doctrina de la palabra de Dios, lo que nosotros estamos tratando de compartir en esta serie, el énfasis del estudio serio de la palabra de Dios. Esto involucra en la doctrina de la palabra de Dios su inspiración, su inerrancia, su veracidad, su suficiencia, lo que nosotros llamamos simplemente teología, el estudio de la palabra de Dios. La siguiente área de las 7 es la doctrina de Dios, en la cual nosotros podemos aprender de la existencia de Dios, su carácter, sus atributos, la Trinidad, el Espíritu Santo, lo que se conoce como estudiar la palabra de Dios y estudiar el carácter de Dios. La doctrina del hombre, una tercera área de la doctrina bíblica, creación, sexualidad, la caída del hombre, el pecado, la naturaleza pecaminosa, la muerte del hombre. En cuarto lugar encontramos la doctrina de Cristo, aprender sobre su divinidad, sus atributos, su muerte expiatoria, su resurrección. En quinto lugar encontramos la doctrina de la redención, que es el Evangelio, la gracia, la conversión, la justificación, la santificación, por último la glorificación. En sexto lugar encontramos la doctrina de la Iglesia, su origen, el estudio de los Hechos de los Apóstoles, los primeros 30 años de la historia de la Iglesia cristiana primitiva, la historia de la Iglesia a través de todos los siglos, el bautismo, los dones del Espíritu Santo, y en último lugar, la séptima área que incluimos en el estudio de una doctrina seria, es la doctrina del futuro, lo que se llama escatología. Encontramos lo que pasó antes. En la Biblia hay más de 300 profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de ellos en el Antiguo Testamento, profetizando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un gran número de profecías que nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En la doctrina del futuro encontramos el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, la gran tribulación, ese periodo de 7 años que va a ocurrir después del rapto, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final, los nuevos cielos, la nueva tierra. O sea que no hay excusa para un cristiano serio decir que no hay nada que estudiar en las Sagradas Escrituras, porque con los temas que he presentado tenemos temas para estudiar seriamente de las Sagradas Escrituras si en realidad cada uno de nosotros desea pasar de ese estado de leche espiritual, de niño, a una persona madura que está dispuesta a dedicar tiempo al alimento sólido directamente de la palabra de Dios. Dentro de la primera área, dentro de las 7, es la que queremos enfatizar en esta serie, es la doctrina de la palabra de Dios, su inspiración, su inerrancia, su veracidad y también su suficiencia. En cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores. En la Biblia encontramos que en un periodo de 1400 a 1500 años, 40 personas o un poquito más fueron separadas por Dios para escribir los 66 libros
que hoy componen el canon de nuestra Biblia, como la tenemos en el libro en el día de hoy. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Se define como una enseñanza, la inspiración, que Dios ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma, su palabra, su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por sus autores humanos. La palabra griega de inspiración es theopneusto, que significa el aliento de Dios o el soplo de Dios dado a los hombres. Pero Dios les dejó a cada uno de ellos escribir de acuerdo a su cultura, a su profesión, escribir de una manera lo que ellos recibieron directamente de la palabra de Dios. En 2 de Pedro se nos dice, capítulo 1, 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, estos 40 más autores que he mencionado, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, leemos, toda la Escritura es inspirada por Dios. En algún momento volveremos a mencionar 2 de Timoteo 3, 16, acompañada del versículo 17, pero lo que nos queda claro es que los santos hombres de Dios, los escritores de la Biblia, las Sagradas Escrituras, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y otro detalle más, muy importante, para aquellos dentro de la encuesta que hoy no creen en la veracidad de las Sagradas Escrituras para el siglo XXI, que el apóstol Pablo escribe toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra toda en griego significa toda, aún en español. 100%. 100%. Eso quiere decir, los 66 libros de la Biblia, sus 1188 capítulos, sus 31.103 versículos y sus 773.693 palabras, toda la Escritura inspirada por Dios. Y recordemos las palabras una vez más del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De aquí en más, la opción de algunos de nosotros de continuar siendo niños espirituales, que solamente tomamos leche, y de no crecer espiritualmente, y exponernos a ser llevados por toda corriente de doctrina de falsos apóstoles, evangelistas o profetas, depende de nosotros. Porque tenemos una gran riqueza de enseñanza si volvemos seriamente a la palabra de Dios. Que al escuchar lo que usted y yo hemos venido escuchando de el pastor y maestro Sergio Perelli, que al escuchar esto, tomemos un compromiso renovado para estudiar la palabra sistemáticamente, para amar esta palabra, para poner en quietud la agenda y compenetrarnos, indagar, buscar en la Escritura. Que esto suceda es nuestro deseo, es nuestra oración. Es el propósito por el cual hemos puesto en conjunto estas enseñanzas y las que continuarán. Que su amor por la palabra del Señor, su compromiso con ella, aumenten. Ese es el deseo de Dios, es el deseo del Espíritu Santo, es el deseo del maestro y pastor Sergio Perelli. Yo le invito para que esté con nosotros en nuestros siguientes programas, que tendrá como cometido también estimularle a usted a amar esta palabra, y una cosa le aseguro, usted crecerá, usted será enriquecido. ¿Cómo nos hace falta el estudio de la palabra en el tiempo
que vivimos, Sergio. Tú has viajado casi por todo el mundo. ¿En todo el mundo se vive de tanta prisa que no hay tiempo para Dios? ¿O solo en Estados Unidos? Posiblemente sea una mala reputación que tiene este país de vivir apurados y de que siempre tenemos algo más que hacer, o como se dice, que no alcanzan las 24 horas, pero la problemática es en todo el mundo, aún en Latinoamérica. Tenemos miles y miles de profesos cristianos que tampoco tienen tiempo para estudiar seriamente la palabra de Dios. Y no por eso, no es de extrañar que crezcan las sectas o grupos aberrantes que diluyen la palabra de Dios, porque hay un buen número de personas dentro de las iglesias que no estudian seriamente la palabra de Dios. Y hablabas de grupos que tuercen la palabra. ¿Algún día nos hablarás de ello? Bueno, hay muchísimos grupos realmente que hoy no están enseñando la palabra de Dios. Pero la palabra es una. La palabra es una. Y en un próximo programa nos enseñarás cómo es que el Espíritu Santo te enseñó a amar esta palabra. Amén. Gracias, Amén. Sergio, y hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga y nos encontraremos aquí mismo. En un momento de esta serie, Enamorándome de la Biblia, mencioné un pasaje muy querido por un servidor que está en Isaías, el capítulo 40, el versículo 8, palabras del siervo del Señor, escritas unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, en el cual Él dijo una gran verdad que se aplica a nuestros días. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como lo dije en la introducción de esta serie, es mi deseo de oración que tú también te puedas enamorar de la Biblia.